Era poco después de la medianoche, el reloj marcaba los primeros momentos de mi cumpleaños número 33, la casa estaba en silencio excepto por el clic intermitente de las teclas y el murmullo bajo del juego en línea de Adrien en la sala de estar. Me senté en la mesa del comedor. Los papeles esparcidos a mi alrededor. Cansados por horas de trabajo que había traído a casa sin previo aviso, la voz de Adrien atravesó el silencio de Alara. Creo que deberíamos vivir separados. Sus palabras me golpearon como una ola fría. Lo que giré mirándolo con incredulidad. No levantó la vista de su juego. No estamos contentos, es obvio, pero ¿por qué ahora? Voz temblaba, una mezcla de confusión y creciente ira. Pausó su juego finalmente mirándome. Es tu cumpleaños, acabas de cumplir 33, cierto, incluso si quedaste embarazada ahora, es riesgoso. Terminé de intentar tener niños contigo. Sus palabras picaron a cada uno con un fuerte golpe a mi ya frágil corazón. Así que te estás rindiendo así como así. Se encogió de hombros. Lo he pensado. Preferiría vivir con mi mamá. Mamá tal vez la ayude. Sentí un nudo en mi garganta. ¿Tu mamá? ¿Qué tiene que ver con esto? Nos casamos hace 2 años. Recuerda que quería tener hijos. Sabes, mis hermanos siempre dicen que es mejor cuando eres joven, pero aquí estamos sin hijos. Su desprecio de nuestra lucha, nuestro dolor, me llenó de un resentimiento ardiente. Recuerdo que el doctor visita los tratamientos. Adrián, no es que no lo haya intentado, se burló al intentarlo. Te dije que te hicieras un chequeo, probablemente seas tú, hay algo mal contigo. Sus palabras fueron una bofetada en el cara. ¿Crees que no lo sé? Las palabras del médico, difícil de concebir pero posible. Sin embargo, Adrián ya había tomado una decisión. Ha pasado 1 año, Alara, nada ha cambiado. Se puso de pie, enojado con sus pasos. Tú también podrías tener problemas, le respondí con la voz. Levantándome, se rió amargamente. Estoy bien, está claro. ¿Qué pasa aquí? Con un fuerte golpe sus golpearon la mesa. Eres un fracaso, Alara ni siquiera puede darme un hijo. Lo vi irse corriendo al dormitorio. Sus palabras resonaban solo en mi mente. Las lágrimas brotaron cuando comencé a limpiar los platos. Si tan solo pudiéramos tener un hijo, pensé que las cosas serían diferentes. Continué los tratamientos aferrándome a una pizca de esperanza. Visita al ginecólogo, cada resultado negativo me debilitaba, pero aún así persistí creyendo que de alguna manera podría reparar nuestro matrimonio en ruinas. Intentémoslo de nuevo esta noche, ¿está bien? Sugerí una mañana. Que la esperanza en mi voz, la mirada de desdén de Adrien era como un frío toque de realidad. Hablando de eso a primera hora. La mañana, es vergonzoso, Alara, sentí un rubor de vergüenza. ¿No somos una pareja? Me preguntaba, ¿esto no debería ser normal para nosotros? Pero la mente de Adrián estaba en otra parte. Ya no quiero un hijo. Es demasiado caro. Mis hermanos me engañaron haciéndome pensar que era necesario. Pero ahora todo es gracias a ti. Ya no me importa. Su rechazo se convirtió en algo habitual. Nuestras conversaciones se redujeron a nada. Nuestras vidas eran paralelas pero nunca se cruzaban. Su obsesión por los juegos creció. Sus trasnoches se convirtieron en la norma. Éramos como extraños compartiendo un espacio pero no una vida. Mientras tanto, las visitas a la clínica me abrieron a la multitud de parejas que enfrentan batallas similares. Vi sus luchas, sus esperanzas y, a veces, su alegría. Me hizo añorar lo que podría haber sido, pero el verdadero golpe llegó cuando el médico le sugirió a Adrien que se hiciera la prueba. Fue un punto muerto, tal vez sea así. Imposible, pensé que el peso de realidad me aplastaba. Caminando a casa desde la clínica un día la vi, la madre de Vivien. Adrián, vestida extravagantemente irreconocible de la mujer que conocía. Podría ser ella. El lunar en su mejilla era inconfundible. Vivien era un personaje siempre duro. Especialmente con ella. Hijos después de la muerte de mi suegro. Sus verdaderos colores mostraban peleas. La herencia, negándose a compartir. Elegí no decirle a Adrien que la había visto, no era mi lugar, pero me sorprendió lo poco que sabía sobre esta familia con la que me había casado. Pasaron los meses y cuando volvió mi cumpleaños Adrien soltó su bomba. Quiero vivir con mi mamá, repitió. ¿Por qué me odias?, le pregunté. Voz apenas un susurro. No se trata de odio, dijo con frialdad, simplemente ya no me importa. Necesitamos dinero, Alara, se trata de la herencia de mi madre. Sus palabras fueron un rompecabezas que no pude armar. Explicó su plan para asegurar una mayor parte de la herencia. Sus hermanos, malditos. Me senté allí paralizado mientras él
con el que me casé dejaba al descubierto su codicia y egoísmo. Divorcio, dije de repente, sorprendiéndome incluso a mí mismo, contratamos a un abogado, dividimos todo, él se sorprendió, pero aceptó, engreído en su creencia de que pronto sería rico y libre para volver a casarse al día siguiente. Me comuniqué con un abogado y púselas en movimiento. El verdadero rostro de Adrien era revelado y con ello todo el amor que tenía por él se desvaneció mientras organizaba su partida. Lo escuché hablando por teléfono ansioso por ser el hijo obediente de Vivien. ¡Qué ciego estaba! Pensé que nuestra separación fue rápida. El proceso de divorcio fue eficiente. Mi abogado fue brillante al. Me fui con más de lo que esperaba. 3 días después de nuestro divorcio Adrien llamó. Cásate conmigo otra vez, suplicó, desesperación en su voz. Tu madre está arruinada, ¿no es así? Le pregunté recordando el extravagante club de striptease que ella frecuentaba. Se sorprendió. ¿Cómo supiste que la vi? Adrien, tu madre perfecta despilfarrando su herencia. Pedido de dinero fue de risa. Estamos divorciados ahora, somos extraños, le dije terminando la llamada. Informé a sus hermanos de todo, ellos fueron comprensivos prometiendo tratar con Adrien. Cambié mis cerraduras, decidí mudarme, era hora de dejar atrás el pasado, me esperaba un nuevo comienzo, tal vez con una nueva mascota que me hiciera compañía. La caída. Adrien fue culpa suya, ya que para mí yo era libre y estaba lista para abrazar un futuro lleno de esperanza y posibilidades después de que se finalizaran los papeles del divorcio. Me encontré en un extraño estado de liberación mezclado con un profundo resentimiento. La casa que una vez compartimos se sentía demasiado grande y vacía. Me movía de ella empacando las pertenencias de Adrien, cada artículo, un recordatorio de la farsa en la que se había convertido nuestro matrimonio. Mi teléfono sonó con un mensaje de Hila, mi hermana. ¿Cómo estás aguantando la lectura? Estoy bien, respondí, pero las palabras se sintieron hollow. Ella había sido mi roca, aconsejándome, apoyándome durante el divorcio. ¿Estás mejor? El Alara, ella había dicho que Adrien nunca fue digno de ti. Ella tenía razón, por supuesto, pero el dolor persistió como una sombra obstinada. La semana siguiente me encontré con Vivien en el mercado. Ella se veía diferente, menos extravagante, casi derrotada. Nuestros ojos se encontraron y por un momento hubo un destello de reconocimiento rápidamente reemplazado. Desdén. Alara, ella se burló, disfrutando de tu recién descubierto libertad. Forcé una sonrisa muy vivencial y como estás, sus ojos se desviaron, una clara señal de incomodidad. Estoy bien, mejor, sin personas inútiles en mi vida. Sus palabras dolieron, pero no dejé que se notara que es bueno escuchar. Cuídate, Vivien. Mientras me alejaba, no pude sentir una sensación de satisfacción. Vivien, alguna vez tan orgulloso y arrogante, ahora parecía más pequeño. Disminuyó. Durante las siguientes semanas comenzaron a circular rumores. Adrien y su madre estaban luchando financieramente. Los gastos imprudentes de Vivien la habían alcanzado y Adrien se estaba ahogando en las deudas que había acumulado tratando de mantener su estilo de vida. Llamó una noche. Su voz teñida de incredulidad. ¿Escuchaste que Adrien ha estado rogando dinero a sus hermanos? Sentí un amargo nudo en el estómago. Déjalo suplicar. Se lo merece. Es karma. Alara Hyun estaba cosechando lo que sembró. Ella tenía razón, la codicia y la traición de Adrien lo habían llevado a este punto, fue obra suya. Serví una copa de vino sentado junto a la ventana y las luces de la ciudad brillaban en la distancia en un marcado contraste con la oscuridad que había engullido mi vida. Eres un fracaso, Alara, ni siquiera puede darme un hijo. Las palabras de Adrien resonaron en mi mente, pero ahora ya no dolían tanto, eran solo amargas divagaciones de un hombre egoísta. Pensé en la clínica, el otro parejas, sus caras esperanzadas. Yo había sido uno de ellos, lleno de sueños y deseos, pero ya no tenía un camino diferente ahora, uno que no incluyera a Adrien ni su tóxica familia. Al día siguiente visité la clínica para cancelar mis citas. Dr. Jensen, mi ginecólogo, me recibió con una cálida sonrisa. Alara, ¿cómo estás? Estoy aquí para cancelar mis citas, Dr. Jensen. Ya no las necesitaré más. Ella me miró comprensiva en sus ojos. Lamento que no haya funcionado. Alara. Una mujer fuerte, superarás esto. Sus palabras fueron un consuelo, un bálsamo para mi espíritu herido. Gracias, Dr. Jensen, por todo. Cuando salí
La clínica sentí que me quitaban un peso de encima. Era hora de seguir adelante y abrazar un nuevo capítulo de mi vida, pero los ecos del pasado aún me perseguían. La traición de Adrien, las palabras venenosas de Vivien eran un recordatorio del dolor que había soportado. Tomé una decisión entonces: no los dejaría ganar, no los dictar mi felicidad. Reconstruiría mi vida paz por partes, y al hacerlo encontraría mi venganza. El drama de mi pasado no definiría mi futuro. Yo era Ara y recién estaba comenzando la vida después de que Adrien era una mezcla de liberación y amargura. Persistente, encontré consuelo en la rutina de mi trabajo y la tranquilidad de vida ahora de soltera, pero el fantasma de mi matrimonio fallido a menudo se colaba en mis pensamientos. Una noche, sin ser invitado y no bienvenido, mientras navegaba por las redes sociales, una publicación me llamó la atención. Era Adrien mirando a Garden, una foto con Vivien. La leyenda leída: la familia siempre es lo primero. De esto hizo que me hirviera la sangre. Este fue el hombre que abandonó nuestro sueño familiar por la codicia. Él la llamó justo cuando estaba a punto de cerrar la aplicación. ¿Has visto la última publicación de Adrien? Mantén la amargura fuera de mi voz. Él está jugando la devota carta del sol ahora. Patético. Ella se burló. Hyun ha sido bueno interpretando papeles, respondí con un sabor amargo en la boca. La conversación cambió a temas más ligeros, pero la publicación de Adrien permaneció en mi mente. Su desesperación era evidente y estaba claro que estaba tratando de pintar una imagen diferente del mundo, tal vez para enmascarar sus propios fracasos. Unos días después me encontré uno de los colegas de Adrien, Mark, en una cafetería local. Me saludó con una mezcla de simpatía e incomodidad. Alara, ¿cómo estás? ¿Esperaste?, preguntó con los ojos llenos de lástima. Estoy bien, gracias, dije forzando una sonrisa. Escuché sobre Adrien y su madre. Situación difícil. Hyun ha estado pidiendo préstamos en la oficina. Bebí un sorbo. Café. Una sensación de reivindicación se agitó dentro de mí. Hizo su cama, ahora tiene que acostarse en ella. Mark sintió viéndose incómodo. Bueno, espero que las cosas te salgan bien, Alara, te mereces algo mejor. Sus palabras fueron amables, pero hicieron poco para calmar el dolor de la traición. Adrien no solo había arruinado nuestro matrimonio, sino ahora arrastrando su reputación por el barro. Más tarde esa semana recibí una llamada del hermano de Adrien, Jacob. Alara, lamento molestarte, pero tenemos que hablar de Adrien. Su voz estaba tensa y llena de frustración. ¿Qué pasa con él? Hyun está en un gran problema. Mamá la atravesó ahorros y ahora Adrien se está ahogando en deudas, incluso a apostar tratando de ganar algo de dinero rápido. La ira estalló dentro de mí. Ese ya no es mi problema. Jacob, Adrien eligió este camino. Lo sé, pero él es familia. Estamos tratando de ayudarlo, pero él es terco y sigue diciendo Hyun arregla todo. Solté una risa amarga. Buena suerte con eso. Adrien solo arregla cosas por sí mismo. Jacob suspiró. ¿Verdad? Solo pensé que deberías saber. Cuídate, Alara. La llamada me dejó con una mezcla de emociones: lástima por la familia de Adrien atrapada en su red de mentiras y engaños, ira hacia Adrien por continuar su espiral descendente y un pequeño sentimiento de culpabilidad por su merecido. Las semanas siguientes fueron confusión de trabajo y rutinas mundanas, pero una cosa se volvió cada vez más clara: estaba mejor sin Adrien. Su mundo se estaba desmoronando y ya no era parte de eso. Comencé a dejar de lado la ira y el resentimiento, concentrándome en reconstruir mi vida. Me uní a una clase de yoga, comencé a leer más. Consideré adoptar una mascota. Poco a poco estaba encontrando mi camino de regreso a mí mismo en Alara. Había perdido en el caos de mi matrimonio, pero la sombra de Adrien todavía aparecía en el fondo, un oscuro recordatorio de un pasado que estaba ansioso por dejar atrás. Su caída fue suya como resultado de su codicia y mientras una parte de mí se deleitaba en su desgracia, otra parte anhelaba seguir adelante por completo para cerrar este doloroso capítulo de mi vida, porque habían pasado buenos meses desde mi divorcio de Adrien y cada día las sombras de mi vida anterior se hacían más débiles, pero los ecos del pasado tenían una forma de... Cuando menos lo esperaba era una fría mañana de otoño cuando recibí una llamada inesperada. El identificador de llamadas mostró el nombre de Adrien, un nombre que no había visto en lo que pareció toda una vida. Respondí vacilantemente.
La voz de Alara Drien era una mezcla de desesperación y calidez fingida. He estado pensando en nosotros sobre lo que pasó. Me enfurecí ante sus palabras. No hay nada que pensar. Adrien, se acabó, pero Alara, estábamos bien juntos, ¿no? He estado pensando mucho, tal vez nos apresuramos en el divorcio, podemos comenzar. Sus palabras fueron como un mal chiste. Empezar de nuevo después de todo lo que has hecho. Debes estar delirando. No fue de él. Malo Alara. Nosotros también pasamos buenos momentos. Recuerda nuestro segundo aniversario, ese viaje a la costa. No podía creer lo que estaba escuchando. Te alejaste, Adrien, por la herencia de tu madre. Hiciste tu elección. Hubo una pausa y luego dijo que fue un error. Veo que ahora podemos arreglar esto. Ara, te necesito. La audacia de su súplica encendió un fuego dentro de mí. ¿Me necesitas o necesitas mi dinero? Adrien, ¿es de qué se trata esto? Adrien vaciló. No es así, solo te extraño. Alara, guárdalo. Adrien, hiciste tu cama, ahora acuéstate en ella. Terminé la llamada. Mi corazón latía con fuerza en mí pecho. El descaro de él tratando de tratar de... Me arrastré de regreso a mi vida después de todo lo que me había hecho pasar ese mismo día. Me encontré con una amiga en común. Nora. Ella se acercó a mí con una mirada de preocupación. Alara. Escuché que Adrien se acercó a ti. ¿Estás bien? Asentí manteniendo mis emociones bajo control. Estoy bien, Nora. Es que es frustrante, ¿sabes? Ella me dio una mirada comprensiva. Él ha estado diciéndole a la gente que está tratando de recuperarte. Dice que ha cambiado. Me burlé. No ha cambiado, solo está buscando una salida al lío en el que se encuentra Nora. Suspiré. Es triste. Realmente ha perdido tanto y ahora está luchando por recogerlos. Pensé en la caída de Adrien como resultado de su propia codicia y egoísmo. HK solo obtuvo lo que se merece. Dije. Una sensación de fría satisfacción se instaló en el encuentro con Nora. Me inquieté. Estaba claro que Adrien estaba tratando de salvar lo que quedaba de su reputación, tal vez incluso tratando de usarme como un para reconstruir su vida destrozada, pero ya no era la misma mujer que había dejado. El dolor y la traición se habían endurecido. Me convertí en alguien más fuerte, más resiliente. Tomé una decisión en ese momento. No dejaría que Adrien me arrastrara de regreso a su mundo caótico. Había seguido adelante y estaba decidido a mantenerlo así. En mi trabajo para reconstruir la vida. Lo había hecho antes que Adrien. Encontré consuelo en mi independencia, en las pequeñas alegrías de la vida cotidiana, pero en el fondo sabía que el capítulo final de nuestra historia aún no se había escrito. Adrien era un cabo suelto, un recordatorio de un pasado que estaba ansioso por olvidar. Sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarlo para poner fin a este capítulo de una vez por todas. Los días se hicieron más cortos y las noches más frías, reflejando el escalofrío que se había instalado en mi corazón desde mi última conversación con Adrien. Había seguido adelante. O eso creía, pero su voz en él. Tenía emociones desenterradas que pensé que había enterrado profundamente. Una noche cuando salía del trabajo vi una figura familiar parada cerca de mi auto. Era Adrien, luciendo más desaliñado de lo que recordaba. Mi primer instinto fue girarme. Lejos, pero algo en su postura, una mezcla de derrota y desesperación, me hizo detener a Alara. Comenzó su voz. Necesito hablar contigo, es importante. Crucé los brazos, mi guardia arriba. ¿Qué podrías tener que decir? Que me gustaría escuchar. Adrien, se trata de vivir. Mi madre, ella está en problemas. Alara, serios problemas. Sentí una punzada de curiosidad desconcertándome. ¿Qué tipo de problema? Tragó con fuerza, sus ojos no se encontraron con los míos. Ella lo apostó. La herencia, sus ahorros, todo. Ahora se está ahogando en deudas y están amenazando con llevarla a casa. Sus palabras tocaron una fibra sensible en mí, no de simpatía sino de reivindicación. La caída de Vivien fue el karma que ella merecía. ¿Y qué tiene esto que ver conmigo?, le pregunté en mi tono helado. Adrien arrastró los mirando a cualquier parte menos a yo. Esperaba que pudieras ayudar económicamente hasta que nos recuperáramos. Me reí con un sonido frío y áspero. ¿Quieres que saque de apuros a tu madre? La misma mujer que me despreció y que se alegró de nuestro divorcio. Él hizo una mueca por la verdad en mis palabras. Lo golpeó.
Por favor, no te preguntaría si no fuera en serio, le van a quitar la casa, tú tomaste tu decisión, Adrien, la elegiste a ella y a su dinero antes que a nuestro matrimonio, ahora puedes vivir con esa elección. Me giré para irme, pero él me agarró mi brazo. Alara, espera. Por favor, te amo siempre. He amado, aparté mi brazo rechazado, tu amor no vale nada. Adrien siempre lo ha dejado ahí parado como un hombre destrozado. Alejé los últimos vestigios de cualquier sentimiento que tuviera por él, evaporándose en la noche. La semana siguiente estuvo llena de susurros y rumores. La ruina financiera de Viven se había convertido en la comidilla de ciudad y los intentos feudales de Adrien por salvarla fueron coreados por algunos, otros se burlaron. Recibí una llamada de Jacob nuevamente. Su voz era pesada y cansada. Con cargas tácitas, ha empeorado. Mamá perdió su casa y ahora Adrien está apostando tratando de recuperar lo que perdió. Está en espiral. Alara, suspiré sintiendo una sensación de finalidad. Lamento lo que estás pasando, pero Adrien ya no es mi responsabilidad. Sé que dijo en voz baja, solo pensé que deberías saber, ten cuidado. Alara checa desesperada. La llamada me dejó inquieto. El descenso de Adrien a la desesperación fue un duro recordatorio de la bala que había esquivado al dejarle. Su fachada encantadora se había derrumbado. El verdadero alcance de la codicia y el egoísmo. Mientras estaba acostado en la cama, esa noche no pude evitar sentir una retorcida sensación de satisfacción. Adrien y Viven, quienes una vez me habían menospreciado, ahora eran los que habían caído de gracia. Era una cruel ironía. Un final apropiado para su saga de avaricia y... Pero en medio de la satisfacción había un pensamiento persistente, un susurro de preocupación. Adrien era impredecible en su desesperación y sabía que tenía que tener cuidado. Ya no era la mujer que había amado a Adrien y que había soñado con un futuro con él. Era más fuerte, más sabio y no dejaría que me arrastrara con. La caída de Adrien y Vivien fue suya, haciendo un testimonio del dicho, cosechas lo que siembras, y no habían sembrado nada más que codicia, traición y dolor. Las semanas se convirtieron en meses y en la saga de Adrien y Vivien parecía un eco distante, un mal sueño que una vez había consumido mi vida. Había seguido abrazando la tranquilidad de mi nueva existencia, pero el destino tenía una manera de arrastrarme de regreso al torbellino del que pensé que había escapado. Sucedió en un sábado por la mañana. Enérgico estaba tomando mi café en un café local cuando los vi. Adrien y Viven, luciendo como sombras de lo que eran antes, pasaron por la postura orgullosa de Vivien ahora estaba inclinada, su lujoso atuendo reemplazado por ropa sencilla y gastada. Adrien parecía mayor, su rostro exhausto y tenso, cansado. Una oleada de emociones se apoderó de mí, lástima, disgusto y una sensación persistente de injusticia. Habían causado tanto dolor, sin embargo, aquí estaban, una vista lamentable que casi me hizo pena por ellos. Mi teléfono vibró sacándome de mí. Pensé que era él. Alara, no vas a creer lo que acabo de escuchar. Adrián ha sido arrestado. Mi corazón dio un vuelco. Arrestado por las deudas de juego que intentó engañar. Fue atrapado. Es malo. Alara está en serios problemas. La noticia me envió un escalofrío por la caída de Adrien de gracia. Ahora estaba completa, de un esposo amoroso a un jugador desesperado. Su viaje fue un claro recordatorio de cómo la codicia puede destruir a una persona. Gracias por hacérmelo saber. No sé qué decir, solo ten cuidado. Alara Hyun es impredecible. Ahora que terminamos llamé y me senté allí mirando calle vacía donde había visto a Adrien y vivía. Una parte de mí se sintió reivindicada, pero otra parte, una parte más suave y más humana, sintió una punzada de tristeza por su difícil situación. Los días que siguieron estuvieron llenos de susurros y rumores. Sobre el arresto de Adrien, algunos lo criticaron, otros lo despreciaron, pero todos sorprendieron de lo bajo que había caído. Una noche, cuando regresaba a casa del trabajo, encontré una carta en mi buzón que era de Adrien, escrita con letra temblorosa y decía, lo siento. Por todo, fui un tonto cegado por la avaricia y el egoísmo. Lo he perdido todo ahora, mi madre, mi dignidad, mi libertad, pero la más grande fuiste tú. Me doy cuenta que ahora es muy tarde. No espero tu perdón, pero necesitaba que supieras. Adiós Alara, espero que encuentres la felicidad que no pude darte. Adrien. La carta me sacudió hasta lo más profundo. Las palabras de Adrien, llenas de arrepentimiento y desesperación, eran un marcado contraste con el hombre que una amé. Su caída fue completa, una herida autoinfligida nacida de sus propias decisiones. Dejé la carta en mis manos y me permití un momento de reflexión.
El viaje de Adrien de un esposo amoroso a un hombre destrozado fue una advertencia. Una historia de lo que sucede cuando la codicia y el egoísmo consumen a una persona. Entonces, di cuenta de que mis sentimientos por Adrien hacía tiempo que se había desvanecido y fue reemplazado por una sensación de cierre. Su carta era el capítulo final de nuestra historia, una historia que había terminado no con una reconciliación sino con una amarga comprensión de las consecuencias de las acciones de uno mientras miraba por la ventana. Estrellas titilando en el cielo. Cielo nocturno, sentí una sensación de paz invadiéndome. La caída de Adrien fue obra suya y yo estaba libre de las cadenas de nuestro pasado. Estaba lista para seguir adelante y abrazar el futuro y todas sus posibilidades. El dolor y la traición estaban detrás y delante de mí. Trazar un camino. Nuevos comienzos y nuevas esperanzas. La carta de Adrien fue un adiós no solo para mí sino para la vida que él había destruido con sus propias manos, y para mí fue una liberación, un abandono final de un capítulo que me había moldeado pero que ya no definirme más. Pasaron meses desde que leí la carta de Adrien. Con cada día el peso del pasado se hizo más liviano como hojas. Llevado por una brisa otoñal, había comenzado una nueva vida abrazando las pequeñas alegrías y la nueva libertad que mi vida solitaria me brindó. Una fresca mañana como caminé por el parque y vi a Vivien, estaba sentada sola en un banco, muy lejos de mujer ostentosa que una vez me miró. Sus ojos, antes agudos y críticos, ahora parecían perdidos, casi suplicantes. Cuando me acerqué, levantó la vista. El reconocimiento parpadeaba en sus ojos. Alara. Ella dijo, su voz una frágil sombra de su antigua existencia. Yo respondí manteniendo una educada distancia. ¿Cómo estás? Ella suspiró un profundo sonido de cansancio. No. Querida, lo he perdido todo: mi hogar, mi dignidad, mi hijo. Fui un tonto cegado por la codicia. Su confesión cargado de arrepentimiento no despertó simpatía en mí, sino que fue una confirmación del karma que le había sucedido. Lamento escuchar eso, pero todos tomamos nuestras decisiones. Dije con voz firme. Ella asintió con la cabeza y una corría por su mejilla. Fui duro contigo, Alara. Veo que ahora pensé que estaba protegiendo a Adrien, pero solo estaba alimentando sus peores instintos. Sus palabras fueron un frío consuelo, una comprensión demasiado tardía del dolor que había infligido. Todos aprendemos de nuestros errores, Vivien. Algunos simplemente aprenden más duro que los demás, dejándola en el banco. Una figura solitaria perdida en sus arrepentimientos. Continué mi caminata sintiendo una inesperada sensación de cierre. Más tarde, mientras me sentaba en mi café favorito bebiendo un café con leche, mis pensamientos se dirigieron a Adrien, su caída, su arresto y su carta. Se había convertido en una advertencia, un claro recordatorio de a dónde la codicia y el desenfrenados podían llevarme. Mi teléfono vibró y me devolvió al presente. Era un mensaje de la Ile, pensando en conseguir un gato. Quería venir al refugio conmigo. Una sonrisa se dibujó en mi rostro. Me encantaría verte allí. La visita al refugio de animales fue una bomba para mi alma. El bolso, el pelaje suave, el amor incondicional en ojos de los animales. Era un mundo alejado del mundo frío y calculador en el que una vez había habitado Adrien. Dejé el refugio con un pequeño gatito Ginger en mis brazos. Ella era un manojo de energía, una pequeña criatura con un espíritu feroz. La llamé Fénix, un símbolo de mi propio renacimiento de las cenizas de vida pasada. Cuando Fénix se instaló en su nuevo hogar, explorando cada rincón y grieta con los ojos muy abiertos, sentí una profunda sensación de satisfacción. Había sobrevivido a la tormenta de mi matrimonio con Adrien. Salí más fuerte y encontré paz en mi nueva independencia. Mi viaje había sido largo y lleno de dolor, pero me había aquí, a un lugar de autodescubrimiento y felicidad tranquila. La traición de Adrien, el desdén de Vivien, ahora eran solo ecos de un pasado que había superado. Miré a Fénix ronroneando satisfecho en mi regazo y supe que había tomado la decisión correcta al dejar atrás el pasado. Al negarme a ser definido por la avaricia y la de Adán, había encontrado mi propio camino. Mientras el sol se ponía arrojando un cálido resplandor sobre mi pequeño apartamento, me di cuenta de que esto era solo el comienzo de un nuevo capítulo, una nueva vida con nuevas posibilidades y nuevas yoes. Adrien y Vivien eran parte de un capítulo que había cerrado, una lección aprendida de manera más difícil, pero ahora era el momento de escribir mi propia historia, una de resiliencia,
crecimiento y un futuro lleno de esperanza, y mientras acariciaba el suave pelaje de Fénix, sabía que cualquier cosa que me deparara el futuro estaba lista para afrontarlo con fuerza, con gracia y con un corazón abierto a las infinitas posibilidades que ofrecer.